un visionario que tenía otras inversiones. Tenía inversiones en Salta, en Villa Trinidad, en Arrufó, en Alcorta, en Rosario. Después varios edificios. La primera, cuando se fundó la Bolsa de Comercio de Rosario, alquiló una casa de ellos. Y después a cada hijo le hizo su casa. Y en 1907 le compra acá a don Jerónimo Lazaga todo lo que era el campo de Voto, 4.772 hectáreas, casi 5.000 hectáreas, con el objetivo de que él sabía que eran tierras de buena fertilidad porque había mucho algarrobo y otras plantas, y ya se dedicaba a el cultivo de maíz en muy pocas parcelas, porque todo esto, como en nuestro mismo pueblo, eran algarrobales. Tan es así que ese Voto, ese Etibaldo que está ahí, ahora don Santiago, llegó cuando tenía 4 años al campo de Voto. Llegó en el tren a Estación Lazaga. Y ahí pararon en Estación Lazaga y pegado a Estación Lazaga levantaron su casa, fabricaron ladrillo, se compraron, a lo mejor yo calculo que en ese entonces, en 1896, habrán comprado por 10 pesos 20 hachas. Y se trajeron hachas y labraron, hicieron leña, porque en el 91, creo que pasó el tren por Estación Lazaga. La ruta atravesaba un pedazo de Nelson, hacía un cuadrado hacia el este, luego 5 kilómetros del distrito Nelson a Jambi Campbell, derecho de sur a norte, y otro kilómetro hasta dar con la estación. Así era la ruta 11 y atravesaba la diagonal del pueblo de Jambi. Entonces atravesaba de la estación por la diagonal, hacía la gira, el medio giro de la plaza y salía rumbo después en el primer cuadrado hacia Cabal y Emilia. Así era la ruta 11. Cuando en el 32 se traza la ruta 11, cortó de Nelson derecho una parte del campo de Voto siguiendo la vía. Y siguió siguiendo la vía en todos los pueblos hasta siguiendo el ferrocarril. Cuando vino acá enseguida se dedicó a seguir haciendo leña para mandar al ferrocarril, a las usinas que hagan carbón, así como los Tibaldo, algunos otros, y antes era monte eso, así que desmontaban y metían maíz, después un poco de lino y trigo. Esas eran las siembras originales, no solamente en Jambi Campbell, en todo hasta el norte. Los árboles del monte, algarrobo, chañar, quebracho blanco, que hay mucho en el río Salado, todo eso era el combustible que movía la máquina. No había petróleo todavía, no se conocía la nafta. En 1907 descubrieron, no me quiero abrogar nada, el petróleo el 13 de diciembre allá en Comodoro Rivadavia. En 1911 levanta un silo para maíz que él ya empezaba. Los elevadores los levantó en 1911. Hizo ese elevador que tenía, que después se desarmó. Como era de chapa, se aprovecharon las chapas y la madera.
maderas gruesas de pinotea importada, y se vendieron. Se desarmó en 1943, cuando la guerra, la Segunda Guerra, todo ese material era vendible, muy vendible, porque había falta. La pinotea se importaba y la chapa de zinc también. Entonces se llevó todo a Rosario y se vendió. Algunas chacras, estando Boto, ya vinieron a vivir, por ejemplo, los Capelletti, Chariotti, Beltrame, Scioli también. Tu abuelo, aunque no lo quieras creer, vino él casado, y me cuenta una tía tuya que tu abuelo, cuando se casó, le supo contar que el viaje de boda fue de Santa Fe a Jambi Campbell y después a juntar maíz. Así, esa primera semana a juntar maíz. Así que cómo se comportarían esos noviecitos, mirá, imaginalo. Una avanzada, la fábrica Schneider de Esperanza, que fue la primera colonia agrícola, entonces fabricó los primeros arados de una reja. Era una innovación, como hoy si dijéramos el auto de Fórmula 1, porque un arado de una reja con 2 ruedas y 2 caballos, bueno. Después el de 2 rejas, pero mucha gente como don Ricardo Scioli trajo los bueyes de allá del sur, de la zona de Arteaga, por ahí. Entonces se cultivaba con arado y bueyes, pero el buey era muy mañero, llegaba a cierta hora. Él aprendía que el primer día lo dejaron trabajando hasta las 10 de la mañana, todos los demás días tenía que ser hasta las 10 de la mañana, no podía seguir una hora más porque ellos iban, no le importaba azote ni cosas del estilo. Cuando llegaron los caballos mansos, todo eso, ya entonces a caballo. Llegaron a innovar después todos los demás trabajos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya el campo tenía el abrojo porteño. El abrojo porteño había venido con una caballada arrastrándolo en la cola. El ganado criollo, que ahora la gente, yo recuerdo en la época de que yo era pibe, nuestros padres cocinaban con carbón. Primero en la cocina supo ser a leña, después con carbón, acá en el pueblo. Y comíamos la carne que se carneaba acá, que era toda de vaca criolla. Boto trajo 2 tractores originariamente, y junto con los camiones, esos 2 camiones que trajo de Norteamérica, cuando él fue a Norteamérica, en un interés para comprar y agilizar la explotación del campo, ya tenía las plantas de silo en Alcorta, no me acuerdo qué otro lugar que creo que yo lo nombro, Arteaga y Jambi Campbell. Entonces se le dio por avanzar, compró los 2 tractores y se lo dio a trabajar a Rucci, al padre del que fue secretario de la CGT en Buenos Aires, que lo mataron. Bueno, ese chico de pibe vino a vivir acá, estudió en la escuela de Jambi, de pibe. ¿Y qué pasó? Uno era un peón y el otro era Rucci, y arando un arado atrás de otro, por bajarse a buscar una perdiz, el que iba atrás
encimó al arado del que iba adelante, se rompió arado y se rompió el tractor. Entonces, ¿qué pasó? Le pusieron al tractor que estaba delante de todo, que no se rompió, y al arado del último. Así que ya salió un equipo afuera. Y las otras herramientas también. En el año 31 muere Boto. Y los camiones enseguida se quedaron inutilizados. ¿Por qué? Porque no se previó de traer un carburador, qué sé yo, ningún repuesto. José Capelletti llegó a sembrar el lino a mano, en media bolsa así. Yo me acuerdo de que nuestra maestra en la escuela nos decía cómo se sembraba, y hasta las mujeres en Europa se sembraban, recogían las espigas que quedaban del campo después de haber pasado la hoz, repasaban los cultivos. Como después se acostumbró acá a concuñar el maíz. Concuñar el maíz era juntar el maíz con el deschalador, venían todos los juntadores, juntaban con la maleta a mano, y después de pasar todos los juntadores, la familia del colono pasaba a concuñar el maíz. Ella en una bolsa juntaba las espigas perdidas que se habían caído, y bueno, esas espigas eran para las gallinas, porque antes todas las gallinas estaban sueltas. Y hablando ahora que salió el tema de la langosta que apareció en el norte, al norte de Vera y en Buenos Aires, en el campo de Boto, como en todos los campos de acá de los colonos, la gallina era tener 100, 200 gallinas, eran todas en libertad. Acá en el pueblo estaban todas las gallinas por las calles. Él trajo en el año 27, venía a visitar el campo con un Studebaker largo, mucho más novedoso y más moderno que el Ford y el Chevrolet. Entonces, tenía sus pantallas a los costados de vidrio, todo, y entonces salí a visitar a los colonos. Eso me lo contó bien, después me lo describió Guido Scioli, que hará unos par de años que falleció, que él lo conoció